Vamos de una vez a la palabra de nuestro Señor y vamos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Hoy vamos a trabajar todo este pasaje, sin embargo vamos a leer por el momento los dos primeros versículos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Oremos. Papito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por lo bueno y lo hermoso que tú has sido con nosotros, Señor. Mi Rey, tenemos una petición para ti en esta mañana, Señor, y es que nos bendigas con tu presencia, Señor. Que el mensaje de hoy no sea un mensaje de hombre, sino sea tu Espíritu Santo tomando el control de la vida del predicador y de la vida de todos nosotros, para que tu palabra sea sellada en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Rey de Reyes, en tu nombre, mi Señor Jesús, reprendemos al enemigo, Señor, y toda piedra de tropiezo, y entregamos en tus manos nuestras cargas, nuestros dolores, nuestros pesares, porque sabemos que en ti hallaremos la paz. Señor, gracias por bendecirnos en esta mañana con tu presencia, y nos disponemos a escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Si alguien toma nota de los mensajes, este ha sido titulado Los mejores siervos del Señor. ¿Dónde están los mejores siervos del Señor? Levante la mano el mejor siervo del Señor. Amén, todos nosotros, ¿cierto? Bien, cuando leíamos al principio del pasaje dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿quién? El labrador. Cuando nuestro Señor pronuncia estas palabras, las dice en un momento bien especial, tanto para Él mismo como para sus discípulos. Porque no hacía mucho, Judas se había ido a venderlo y no demoraba en llegar con los soldados y la gente que iba a apresar a nuestro Señor. Y iba a comenzar todo el proceso de salvación que nuestro Señor Jesucristo iba a dar por nosotros. Esos padecimientos que tú y yo ya conocemos. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de que lleguen esos soldados con Judas, Él le da instrucciones a sus discípulos. Les enseña muchas cosas para cuando llegue el momento, para que cuando a Él le pasen estas cosas no se aflijan, como si pasara alguna derrota, sino que tendieran lo que aquí les voy a leer, el verso en Lucas 9:22, aquí lo leo, dice el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso era lo que nuestro Señor estaba ayudando a los discípulos para que estuvieran preparados para cuando llegara ese momento, para que supieran qué es lo que está pasando. Y entre todas esas instrucciones, la de hoy, la que vamos a estudiar hoy, es una instrucción muy especial, tanto para los discípulos como para nosotros, su iglesia, para nosotros los que queremos ser los mejores siervos de Dios. Amén. Bien, cuando nuestro Señor habla de la vid y de los pámpanos, Él quiere darnos una ilustración de el mejor siervo del Señor que nuestro Rey quiere ver en ti y quiere ver en mí, y también los malos siervos que Dios no quiere que seamos. Y Él hace una ilustración, Él es hermoso, Él usa de ejemplos para podernos explicar, para que nosotros podamos comprender. Y lo que es la vid y el pámpano es algo bien maravilloso. Nosotros, la iglesia, debemos comprender que el propósito de nuestra vida está en Dios. De pronto decimos, sí, André, yo lo sé, pero a veces no nos comportamos así. A veces se nos ha enseñado
que Dios está a nuestro servicio y no al revés. Entonces a veces se enseña que el propósito de tu vida y de mi vida no está en Dios, está en ti. Dios debería respaldártelo. Entonces nos enseñan que a Dios le debemos reclamar y decir: Señor, cumple todas las cosas que yo estoy soñando, que yo estoy deseando. Señor, si vine a congregarme, vine a buscarte, es porque necesito que tú hagas de mí lo que yo quiero hacer. Necesito que me respaldes en todos mis proyectos y mis sueños que yo ya planteé para mi vida. Y cuando a veces eso se enseña, entonces caemos en el error de pensar que es Dios al servicio mío. Y es al revés. Soy yo, eres tú al servicio de nuestro Señor. Y el propósito de nuestra vida está en Él. Él nos creó. Él sabe con qué propósito nos ha hecho. No es mi propósito, es el propósito de Dios para mi vida. Dice el Señor: el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, yo te pregunto, ¿qué propósito tiene tu vida? ¿Por qué Dios te creó en este tiempo? ¿Por qué en esta nación? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué tienes esas cualidades? Bueno, ante eso tendríamos que decir, bueno, toca preguntarle a Dios con qué propósito me trajo, con qué propósito me tiene en este lugar. De pronto hay personas que se molesten cuando uno les dice eso. El propósito de tu vida está en Dios. No es Dios al servicio tuyo, sino tú al servicio de Dios, y se molestan. Yo hoy no quiero discutir eso, pero sí quiero dejar este verso que está en Colosenses 1:16. Dice así: porque en Él, hablando de nuestro Señor, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y escucha esto: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dependemos del Señor. A veces nos la pasamos por ahí averiguando cuál será el propósito de nuestra vida. Leemos libros, leemos muchas cosas, escuchamos una cantidad de cosas deseando saber cuál es mi propósito. Pero a veces, muchas veces, no le preguntamos a Dios: ven Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Con qué propósito me has creado? Hoy vamos a hablar de uno de los propósitos con los que el Señor nos ha creado. Y es el propósito de ser los mejores siervos del Señor. Tú fuiste creado para ser el mejor siervo o la mejor sierva del Señor. Amén. ¿Quieres ser eso? ¿Quién quiere ser el mejor siervo de Dios? Amén. Cuando uno camina bajo el propósito de Dios, cosas maravillosas suceden. Cosas hermosas le pasan a uno cuando uno quiere caminar en el propósito de Dios. Dios, ¿qué quiere hacer contigo? Mira, te voy a leer aquí un pasaje en una traducción que se llama Traducción al Lenguaje Actual. Dios, ¿qué quiere hacer en ti? Escucha esto. Hechos 26:18. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del pueblo santo de Dios. Esa es nuestra misión, es nuestro propósito. Ir, predicar el evangelio, y a todas estas personas que aún el enemigo les ciega, nosotros con su verdad abrirles los ojos y que puedan descansar en Dios, que tanto lo anhelan y lo necesitan. Amén. Usted puede ser el mejor siervo de Dios. Usted puede ser un siervo o una sierva de Dios que lleve mucho fruto al reino de los cielos. ¿Quiere ser eso? Amén. Entonces hoy nuestro Rey nos quiere enseñar un par de cosas para que nos formemos, para que nos perfeccionemos para ese servicio y podamos ser esas personas que lleven mucho fruto para el reino de Dios. El Señor comienza enseñándonos que para ser los mejores siervos de Dios
debemos recordar el principio de nuestro servicio. ¿Cuál sería ese principio del servicio? En ese mismo Juan 15, vemos ese principio en el verso 5. En el verso 5 dice la primera parte: yo soy ¿qué? Y vosotros, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Para ser los mejores siervos de Dios debemos empezar por este principio, entender quién es Él y quién soy yo. Cuando estaba preparando el mensaje, yo no soy una persona de campo, yo estuve todo el tiempo en la ciudad, pero buscaba en internet videos así de cómo cuidan estas maticas, y nomás con ver cómo las cuidan, uno aprende tantas cosas de este pasaje que uno dice: wow, Señor, gracias por lo que me enseñas. Y es bien hermoso cuando Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nos está hablando, en otras palabras, el Señor está diciendo: yo soy el tronco y ustedes las ramas. ¿Sí? Cuando vemos eso en la naturaleza, vemos que las ramas dependen del tronco. Tú nunca vas a ver una rama suelta creciendo sola en el aire. No, ellas parten del tronco. Del tronco parte todo lo que necesitan, todo lo que anhelan, todo lo que necesitan está en el tronco. El tronco les provee todos los alimentos necesarios para que esta ramita crezca, se fortalezca y dé fruto. Eso es bien hermoso. Cuando nuestro Rey habla de esto, nos hace esta ilustración, no lo hace por casualidad. Él lo hace porque Él sabe cómo nos explica las cosas, para que podamos disfrutar y entender este principio maravilloso. Los mejores instrumentos del Señor en la historia de la humanidad, no solamente de pronto los que hemos leído en la palabra de Dios, sino en la historia de la iglesia, grandes hombres y mujeres que han hecho maravillas en el nombre de Jesús, fueron personas que vivieron y entendieron este principio. Pensaban, sentían, caminaban, tomaban decisiones, siempre recordando quién es Él y quién era yo. Siempre recordaban: Dios es mi Señor, yo soy una rama, yo dependo de Cristo, yo dependo de mi Rey, yo no soy una rama por allá suelta, yo dependo de mi Señor. Iglesia, este conocimiento no debe alojarse aquí en la mente, porque eso hasta los demonios lo tienen. Los demonios entienden que Jesús es el Hijo de Dios. La gente afuera sabe quién es Jesús, ya sean por películas en Semana Santa, porque conocen un amigo cristiano, sea como sea. Ellos ya saben eso, ya saben que Jesús es el Hijo de Dios. Los mejores instrumentos del Señor, los mejores siervos de Dios, tú y yo, debemos ir más allá de un simple conocimiento. Esta realidad de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios debe traspasar nuestro corazón y nuestra vida. Debe afectarnos completamente. Debe afectarte en todo lo que hagas. Porque si es un simple conocimiento no te va a afectar. Miren, aquí hay un pasaje que la verdad es triste leerlo e imaginar con qué tristeza el Señor lo dijo. Está en Mateo 15:8. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Te puedes imaginar de pronto con qué tristeza tuvo que decirlo el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay cristianos, triste pero cierto, hay cristianos de nombre, hay cristianos de apariencia, hay cristianos que no han entregado sus vidas a Cristo. Nuestro Señor no es el dueño de sus corazones. Simple apariencia, simple ritualismo. Son personas que no respetan y no viven este principio de servicio. ¿Quién es Él y quién soy yo? Andan ahí fingiendo ser cristianos. El Dios de ellos son ellos mismos. Obedezco lo que quiero obedecer, y lo que no quiero obedecer lo cuestiono y no me parece y no lo hago. Y así soy yo.
Y cuando de pronto un pastor o en un culto se dice, mira, lo que estás haciendo es pecado, no, yo creo que el pastor se equivocó e interpretó mal, porque no es Dios su Dios, sino esta misma persona quiere gobernarse a sí misma. Triste pero cierto, estas personas al final se llevarán una gran sorpresa cuando sean llevados al infierno y en el día del juicio nuestro Señor les diga, nunca los conocí. Y no es que nuestro Señor se haga loco ese día, no, es que de verdad nunca lo conocieron, nunca le dijeron a Dios, ¿sabes qué, mi Señor? Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me enseñes. Señor, cada aspecto de mi vida lo pondré en tus manos, enséñame a hacer las cosas. Reconozco como siervo tuyo el principio maravilloso de quién eres tú y quién soy yo, de que tú eres la vid y yo soy el pámpano, tú eres el tronco, yo soy una rama, y vivir conforme a eso. Nuestro Señor es nuestro creador, Él es nuestro dueño. ¿Quién te creó si no fue Dios? Fue Dios quien te creó. Tú no te creaste, yo no me creé. A veces nos empezamos a esculcar en nuestras vidas como si yo mismo me hubiera creado y entonces voy a buscar mi propósito. No, fue Él el que me creó. Y hay personas afuera que no entienden eso y dicen, oiga, eso es feo, porque se está predicando ser esclavos. No, no es ser esclavos, al contrario, es ser libres. Es lo más hermoso, es lo más bello, porque Dios es nuestro dueño y nuestro creador, de Él dependemos. Pero gloria a nuestro Señor, porque tenemos un Dios, el Dios todopoderoso, único y verdadero, que es amoroso, es justo, es misericordioso. Él no siente amor, Él es el amor, y Él te ama, y Él me ama profundamente. Entregarle nuestra vida al Señor, dejar que Él nos guíe, no solamente es algo que debemos hacer porque a Él le pertenecemos, sino es la mejor decisión que podemos tomar. Es la mejor decisión. Dejar que sea Dios el dueño de mi vida es lo mejor que yo puedo hacer. Dejar que el Señor sea el dueño de mi vida en cuanto a qué voy a hacer en mi vida es lo mejor. Él me va a guiar, Él sabe para dónde dirigirme. No tengo que estar inventando o buscando. El Señor me va a enseñar su camino y en eso voy a ser feliz. Y lo más lindo es que sé que no estoy diciendo cosas al aire ni yo solo, sino que sé que tú donde estás sentado sabes que es verdad. Sabes que es lo mejor de decirle a Dios sí, ¿cierto? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Demasiadas. Tú y yo le hemos fallado infinidad de veces, pero cuando estamos en crisis y buscamos llorando su presencia, qué hermoso es nuestro Rey, porque nos recibe con un abrazo, nos perdona, nos dice que sí, y no solamente nos restaura, sino nos pone más alto. Cuando el Señor Jesucristo por ahí en la palabra de Dios dice, ya no te llamaré siervo, sino que ahora te llamaré hijo. El Señor es bello, es hermoso, y vivir con este principio, Él es la vid y yo soy el pámpano, eso me empieza a convertir en el mejor siervo del Señor. Amén. ¿Quién quiere ser el mejor siervo del Señor? ¿Vas a vivir este principio? ¿Quién es Dios y quién eres tú? ¿Quién es la vid? El Señor. ¿Y quién es la ramita? Tú y yo, ¿cierto? Dependemos de Él. Bueno, y si miramos ese mismo verso 5 que lo teníamos acá, dice, yo soy la vid y vosotros, ¿qué? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Bueno, ya reconozco quién es Él, ya sé que Él es mi Señor, y no solamente es un conocimiento, es algo que ya tocó mi corazón, mi vida. Bueno, el mejor siervo del Señor no solamente lo sabe, permanece en ello, vive en ello, se mantiene en ello. Debemos permanecer en el Rey, debemos permanecer en el Señor. Miren, es cierto que a veces en la vida con Cristo, a veces uno tiene altas y bajas.
A veces uno tiene temporadas donde está lleno de bendiciones por todo lado, y hay otras ocasiones donde uno pasa crisis. Pero en ninguna de las dos se menciona que sea normal alejarse de Dios, porque a veces se malentendió eso. Entonces pensamos que la vida cristiana es: a veces estoy con Dios, otras veces me alejo y me aparto, pero después vuelvo más fuerte. No es el propósito de Dios eso. El propósito de Dios es que tú y yo, firmes, como dice un himno, firmes y adelante. Permanecer en el Señor es eso, es mantenernos firmes. No importa la crisis, no importa el tiempo, no importa nada, firme con el Señor. En esta firmeza a veces voy a estar feliz, otras veces voy a estar triste, pero firme. Yo de ahí no me muevo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo mi Señor me recogerá, ¿cierto que sí? Aunque perdieras todo lo que tienes, firme para el Señor, firme para mi Rey. Pero miren algo bonito. Cuando yo veía otra vez lo del video de las ramitas y del tronco, entendí otra cosa sobre permanecer. Cuando nuestro Señor usa esa palabra en este texto, no solamente nos habla de sostenernos en Él, nos habla de otra palabra bien hermosa: depender de Él. La rama depende del tronco. El tronco es el que le provee la savia, todos los alimentos. La rama sin el tronco no sirve, no puede. El tronco le provee todo. La rama aprende a depender del tronco. Cuando el Señor usa esta ilustración, nos está diciendo: los mejores siervos del Señor dependen de Cristo al 100%. ¿Quieres depender de Dios? Hay que depender de Dios. Miren, como les decía hace un momento, el Señor sabe por qué usa los ejemplos que usa. Estaba investigando y a los animalitos se les clasifica dentro de un grupo que se llama heterótrofos. O sea, unos seres que son incapaces de producir su propia comida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ir a cazarla. Por eso vemos a los animalitos cazando y buscando comida. Ellos no la pueden producir. Pero cuando el Señor usa las plantas, en nuestro ejemplo, estas plantas son autótrofas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas producen su propio alimento. Una plantica no necesita ir a cazar. Una plantica se agarra de lo del sol, del agua, de la tierra, gas carbónico, lo que necesita. Ella misma produce su alimento. Ella misma lo produce. Bueno, André, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Demasiado. El Señor usa este ejemplo de la vid y el pámpano porque nos dice algo muy hermoso. En mí, hablando Cristo, en mí encontrarás todo lo que necesites. Hay personas que piensan que ir a la iglesia y servir a Dios es para alimentar mi vida espiritual o mi vida religiosa, y para lo demás tengo que buscar en otros lados. No, en el Señor está absolutamente todo. No estoy diciendo que no estudiemos y esto, no, sino que la dependencia en Cristo, Él nos provee todo lo necesario, todo, absolutamente todo. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos forma. El mejor siervo del Señor depende del Señor. Depende única y exclusivamente del Señor. Lo demás lo recibe como una añadidura, algo que pueda ser útil en algún momento, pero dependo del Señor. Dependo del Señor. ¿Quieres depender del Rey? Entonces hay que hacerlo. Bueno, pero de pronto hay una pregunta. Bueno, listo, ¿y cómo permanezco en Dios? Porque muy bonita la palabra, pero ¿cómo lo hago? Mire, nuestro Rey nos lo enseña. Miremos en ese mismo capítulo, pero el verso 10. Y lo voy a leer aquí en una traducción que es Dios habla hoy. Dice acá, mira, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permanecer en Dios? Obedeciéndole. Decir que Jesucristo es mi Señor, pero tener una vida contraria a lo que estoy diciendo, es algo que Dios no acepta ni tolera. Dios no es paciente y tolerante con una persona que dice Jesucristo es mi Señor,
pero vive contrario a sus enseñanzas. Iglesia, debemos cambiar eso. Dice el Señor aquí en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Mire lo que dice nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué responderías tú a esa pregunta? Si un día estuvieses orando o estás por ahí caminando y el Señor habla a tu corazón y te hace esa pregunta: oye, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Qué le responderías? ¿Le dirías es que? ¿Fue que? ¿No me parece? ¿Es que yo creo que es mejor así? O de pronto le dirías: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, enséñame a obedecerte. ¿Por qué le llamamos Señor, Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Iglesia, muchas personas fracasan completamente en su servicio a Dios por esto. Miren, esas personas no fracasan porque el mundo se los impidió, o la carne les era muy difícil, o es que Satanás los tentaba mucho. No, esas cosas en Cristo se pueden vencer. El Señor dice en su palabra: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El problema de esos malos siervos que fracasan no son por las tentaciones, es por el pecado, que son dos cosas diferentes. Tentaciones todos las vivimos, Jesucristo las vivió. Lo que afecta es el pecado. Mire, iglesia, los siervos de Dios, los que fracasan no solamente en su servicio a Dios, e incluso en su vida cristiana misma, por no obedecer a Dios, por no obedecer lo que Él ha dicho. Miren, eso es ilógico, es contradictorio decir que mi Señor, cuando de verdad no es mi Señor. Miren, te voy a hablar de un mal siervo que Dios aquí lo expone en su palabra. Él habla de los fariseos. Y te lo voy a leer en una traducción al lenguaje actual. Mira cómo dice. Esto lo dice el Señor: ustedes deben hacer lo que ellos digan, lo que enseñan esos fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Pésimos esos siervos, ¿cierto? Nuestro Señor les llamó la atención de esa manera. Hay cristianos que quieren servir a Dios, pero su servicio fracasa por eso, porque enseñan y predican cosas que no hacen. Si tú tienes que hablarle de lo mismo a todas las personas porque eso es lo único que obedeces, hágalo, pero no les enseñemos a las personas cosas que no estamos aplicando. El mejor siervo del Señor vive el Evangelio. Tú y yo debemos vivir el Evangelio, vivir en Él. Depender de Él no es simplemente escuchar los sermones, no es simplemente venir a culto, ayunar, bautizarme, ir a las vigilias. No, permanecer en Él es obedecer su palabra. Iglesia, cuando el Señor ya en su palabra más adelante, Él empieza a mostrarnos los dos siervos y nos lo explica con la vid y el pámpano. En el video, el agricultor que estaba enseñando cómo arreglar la hojita dijo algo muy interesante. Él dijo: todas las ramas parecen estar unidas al tronco, pero unas están bien unidas y otras no, y tienen la apariencia de estar unidas, pero ellas no están recibiendo ni bien el alimento ni están bien unidas al tronco, y por eso esas ramas no dan fruto ni crecen como debieran. Es más, esas ramas, por su negligencia pero también su crecimiento, empiezan a hacerle daño a las ramitas que sí están dando fruto. Y mire que eso es bien interesante. El Señor nos quiere enseñar acerca de los dos tipos de siervo. ¿Quién quiere ser el mejor siervo del Señor? Tenemos que conocer entonces los dos lados de la moneda, tanto el bueno como el malo, para que tomemos la mejor decisión. Dice aquí en el mismo capítulo 15, pero en el verso 6, dice 15:6: el que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué nos pasa a veces como humanos? Como seres humanos vivimos pensando mucho en el hoy y poco en el mañana. A veces vivimos en el hoy, queremos disfrutar el hoy, yo planeo para hoy, me disfruto lo de hoy, pero no estoy pensando en el mañana y eso qué consecuencias me irá a traer. Y hay otra cosa aún más grave, pensamos en la vida en esta tierra y se nos olvida la eternidad. Mi hermano, mi hermana que me escuchas, tu vida y la mía en esta tierra no tienen comparación en tiempo con la eternidad. Tú vas a pasártela más tiempo en la eternidad que aquí en la tierra. El que más dure durará 100 años. Y aún esos 100 años no se comparan con la eternidad. ¿Qué crees que es más largo? ¿Una noche o toda una vida? Toda una vida, ¿cierto? La noche es muy pequeña comparada con toda la vida. Pero miren lo curioso, lo que tú haces en esta tierra va a afectar tu eternidad. Lo que yo haga en esta tierra va a afectar mi eternidad. Todo lo que hagamos. Y cuando no pensamos en esto, pues no nos cuidamos, no prevenimos y nos lamentamos después. La vida pasa muy rápido. ¿Qué hace que tú estabas, si eres mujer, estabas con una falda escocesa y estudiando? Y los varones, ¿hace cuánto tiempo tú estabas con camisita yendo al colegio? Y mira hoy donde ya estás, algunos ya con hijos, otros ya con nietos. Dígame si la vida no pasa rápido. La vida pasa muy rápido. Y estamos recogiendo lo que estamos sembrando todo el tiempo. Pero todo lo que hagas en esta vida te va a afectar en la eternidad. Dios es tan hermoso que Él no nos quiere dejar en esa ignorancia, sino que nos pone de frente las cosas para que podamos tomar la mejor decisión. Bien, la primera parte es el mal siervo. En el verso 6 vemos es al pésimo siervo. Dice, el que en mí no permanece. Esas ramas, como yo les decía hace un momento, estaban injertas. Tú las ves y parece que están de verdad puestas ahí en el tronco. Pero cuando llegan estos señores, estos labradores, y la quitan con una facilidad que se nota que era pura apariencia, no estaban ahí. Hay cristianos así. Hay cristianos como ese mal pámpano. Tienen una apariencia de cristianos realmente impresionante. Fieles en todo. Van a la iglesia, levantan las manos, cantan y dicen aleluya. Y uno dice, oiga, esta persona tiene una comunión con Dios realmente impresionante. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, sabe que esta persona es mera apariencia. ¿Cómo así, iglesia? Este mal siervo es una persona que es santo solamente dentro de estas 4 paredes. Fuera de allá deja mucho que desear. A veces es sorprendente ver a un hermano de la iglesia con una boquita, con unas groserías, con unas actitudes que uno dice, Señor mío, ¿será que esta rama sí está bien sujeta a ti? A veces, por ejemplo, pasaba a veces con el campamento de los niños, que a los niños se les forma de una forma bien bonita, y a los niños se les forma ya bien bonito, y los niños salen con esa actitud de, entiendo que el 31 es aparte y es ajeno a mi Señor, pero llega el 31, me acuerdo mucho que una vez con mi esposa caminando, veíamos de lejos, papás del niño lo disfrazaron y lo pusieron en eso. Y lo chistoso es que nos vieron como a una cuadra, ¿cierto? Como a una cuadra de distancia y ¡prum!, se metieron por otro lado. Y uno dice, hombre, ¿será que esa rama está bien sujeta? Cuando vemos un cristiano tomando, diciendo chistes de doble sentido, ¿será que esa rama está bien sujeta? ¿O es solo apariencia? Porque los hay. Hay gente que es una caspa en la casa y santos en la iglesia.
De pronto tú dices en tu corazón, hombre, feo eso. No te preocupes, a ellos les llegará su hora. Dice la palabra de Dios que serán arrancados, serán quitados y serán echados al fuego. Cuando el labrador quitaba esa matica estaba estorbando. Habían otras ramitas que estaban dando fruto. La vid es bien bonita porque, bueno, hay muchas formas en que crece, pero una que me llamó la atención es una que parece una T mayúscula. Empieza el tronquito acá, ellos le ponen un hilito y empieza la ramita acá y los pámpanos empiezan a agarrar de ese hilito y empiezan desde ahí a dar fruto. Cuando este señor empezaba a limpiar esa mata, se veía frondosa y él empezó a quitar lo que no sirve. Al último quedó flaquita, pero quedó lo que servía. Las malas ramas no solamente no estaban haciendo nada, sino que su peso, su abundancia y su estorbo estaban haciéndole más difícil el trabajo a las que sí estaban sirviendo. Iglesia, dígame una cosa, ¿no nos hace difícil predicar por culpa de esos malos cristianos? ¿No te ha costado enseñarle el evangelio a alguien por culpa de otros que están dando mal ejemplo? Nos estorban, ¿cierto? De pronto tú vas con todo tu corazón a predicar el evangelio y estas malas ramas secas y mal agarradas, nos estorban, nos hacen difícil el trabajo. Iglesia, Cristo las va a quitar. Nuestro Señor, que es el cuidador, dice aquí el labrador, Él va a quitar eso. Él las va a echar al fuego eterno. No te preocupes por ello. ¿Sabes de qué podemos preocuparnos? De no ser esa rama. Cuidémonos de no ser esas ramas. Cuidémonos de no ser cristianos de apariencia. No, lo que escuchemos, los que aprendamos, vivámoslo. Vivámoslo. Vivamos, disfrutemos el evangelio. Decía una parte del Señor en su palabra: si sabes estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres. O sea, miren eso tan hermoso de nuestro Rey. Ahora bien, no todo es malo. Vamos a ver el verdadero siervo, la verdadera rama. ¿Aquí hay verdaderas ramas? ¿Dónde están? ¿Usted es el mejor siervo de Dios? Bueno, entonces te voy a contar cómo es este siervo de Dios. El mejor siervo de Dios es una rama que de verdad está agarrada, completamente. Recibe todo del Señor. Esa rama recibe todos los alimentos necesarios del tronco y el verdadero siervo de Dios recibe todos sus alimentos de Dios. Es una persona que no se aguanta el domingo. Todos los días tiene que estar leyendo la palabra. Todos los días tiene que estar orando y todos los días está en pro de cómo obedecerlo. Es una persona que ha entendido que nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera. Es esa fuente hermosa de agua que necesita todos los días. El verdadero siervo de Dios se alimenta para el Señor. El verdadero siervo de Dios hace como la rama. La rama primero crece antes de dar fruto. Primero ella se fortalece para poder dar fruto y poder soportar el peso de ese fruto. El verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo, se dedica primero a fortalecerse en su carácter. No se va por ahí a predicar por emociones, como dice el Señor, diciéndole a los demás: quítese la paja en el ojo, cuando ellos tienen cipote tronco entre ellos. No, esta persona dice: no, primero me voy a formar yo. Tengo yo que vivir ese evangelio, tengo que vivirlo. Señor, hay muchas cosas que tengo que cambiar y voy a dedicarme a cambiarlas. El verdadero siervo de Dios, igual que la rama, da mucho fruto. Las ramas de la vid, por naturaleza, son ramas que dan mucho fruto. Mucho. Incluso cuando veía el video, quitaron ramas que daban fruto. Pero él decía: las quito porque solamente me dio este fruto en todo el año. Entonces no sirve. Cuando llegó ese señor y la cortó. El verdadero siervo de Dios mantiene llevando mucho fruto. Y fruto que permanece. ¿Cómo es ese fruto que permanece? El fruto que tú puedes dar como siervo de Dios está en dos áreas. La primera, tu vida misma. Tú mostrar fruto de lo que Cristo ha hecho en ti. Y eso lo debes mostrar en abundancia. Y como Pablo nos dice en su palabra, procurar eso, hacerlo cada día más. Abundar en eso más y más. Si he cambiado por el Señor,
Bueno, pues por Él mismo tengo que cambiar mucho más. Hay mucho más que me falta, pero en eso da fruto. Es cuando tu familia dice, oye, ¿cómo has cambiado? Oye, ¿has mejorado tanto? Cuando le dicen a ese esposo, oiga hermano, usted era un borracho, usted era un infiel. Hermano, usted ha cambiado mucho. Hermano, usted es un caballero. Me gusta como usted respeta a su esposa. Cuando su esposa llorando le da a usted un abrazo y le dice, oiga, amor lindo, gracias por todo lo que has cambiado. Y tú vas a sacar pecho y vas a decir, Cristo lo hizo en mi vida. Mujer, cuando tu esposo diga, caramba, ya dejaste de dar cantaleta, ya dejaste de sermonearme, de verdad Cristo ha hecho algo en ti. Oye, amor lindo, gracias por bendecirme con tu presencia. ¿Y ella qué va a decir? No, amor lindo, sencillamente es Dios en mi vida. Cuando nuestros hijos nos exalten, padres, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Los jóvenes, los hijos, debemos honrar a nuestros padres. Pero aquí yo quisiera hacerte una pregunta, ¿eres digno de esa honra? Eso es algo que debemos preguntarnos. Sí, Dios ya le dijo a los hijos, hónrenlos. Pero tú, padre o madre, ¿eres digno de esa honra? ¿Te esfuerzas para ser digno de recibir esa honra? Pero cuando abundamos en Cristo, esos son frutos que empiezan a permanecer. Y lo segundo es predicando el evangelio. Empezar a decirle a las demás personas, ven a los pies de Cristo. Ven a la vida que solo se disfruta con Dios. ¿Cuántas personas quieres traer para el Señor? ¿Tienes en este momento personas en tu corazón que te gustaría que estuvieran ahí al lado tuyo, hablando con Dios, entregándole su vida? Pues déjame decirte algo, Dios te llamó a eso. Dios te llamó para que seas el mejor siervo de Dios, la mejor sierva de Dios. Y Dios sabe qué va a hacer contigo, lo que hizo con la buena rama. Cada día te va a pulir para que lleves más fruto. Cada día Él te va a escudriñar más el corazón, más cositas te va a esculcar y te las va a quitar para que seas más útil, para que puedas llevar mucho más. Dios nos diseñó para eso. Dios te diseñó para que seas de mucho fruto. Dios te hizo en este tiempo porque es en este tiempo donde mejor le puedes servir. Él no te hizo hace 2000 años, ni Él te hizo hace 100 años. Él te hizo en este tiempo porque en este tiempo es donde mejor le podías servir. Él te dio los dones que te dio porque son en los que mejor vas a funcionar. Amén. Y el Señor se va a glorificar y se agrada de que tú lleves fruto. Miren lo que dice el verso 8 en el capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Iglesia, Dios te ama demasiado. Nuestro Señor te ama muchísimo. Él siempre va a estar para ti. Pero Él te diseñó para que seas un instrumento suyo. Él quiere usarte. Él quiere usarte como su instrumento para que, como leímos hace un rato, muchas personas vengan a la presencia de Dios. Muchos ministros y pastores e iglesias fracasan porque no viven estos principios. Viven pensando en estrategias, en un montón de cosas humanas, pensando que Dios necesita ayuda. No, el Señor es autosuficiente, en Él podemos hacer las cosas. ¿Quieres tener un ministerio fructífero? ¿Quieres ser un evangelista del Señor? ¿Quieres que cuando le prediques a alguien, esa persona se entregue a Jesús? Y puedas decir, mira Señor, te he traído otras personas a tu presencia. Iglesia, pues vivamos estos principios. Te lo repito aquí rápido: reconocer quién es Él y quién soy yo. El otro, permanecer en Él. Debo obedecer a su palabra. Y el tercero, debo recordar la consecuencia del mal siervo y la del buen siervo para saber por dónde me quiero conducir. Y no te preocupes por los falsos cristianos. Dios a su momento los va a cortar, los va a quitar.
para que tú puedas estar más libre de llevar mucho fruto. Amén. Ponte de pie, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Que las sillas vacías que veamos sean nuestra motivación para predicar a Cristo. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres la sierva de Dios. Cuando salgas de este lugar, vete con eso en tu mente y en tu corazón. Tú eres siervo o sierva del Señor. Y el Señor quiere hacer de ti no un siervo más. Quiere hacer el mejor siervo, la mejor sierva de Dios. Una persona en la cual Dios glorificará su nombre. Si ese es tu deseo, te invito a que oremos al Rey y como siervos de Dios nos presentemos para que Él nos pula. Papito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, para honrarte y darte gracias. Mi Señor, gracias porque en tus propósitos está que seamos los mejores instrumentos tuyos, porque tú tienes planeado predicar el Evangelio a todo el mundo y nos has llamado para ser instrumentos tuyos. Gracias, mi Señor, porque no solamente quieres que traigamos fruto, sino que traigamos mucho fruto y que tú nos ayudarás y nos guiarás a ello. Mi Señor Jesús, no necesitamos nada más sino a ti. Tú eres nuestra vid, dependemos al 100% de ti, mi Señor Jesús. Perdónanos si en algunos aspectos de nuestras vidas te hemos hecho a un lado. Perdónanos si mucho de lo que nos has enseñado no lo hemos obedecido. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Perdónanos por todo lo que hemos desobedecido. Ayúdanos a ser una verdadera rama dependiente de ti, Señor. Oramos a ti, Señor. Por favor, bendícenos con tu Espíritu. Guíanos, Señor, a lo que a tu corazón agrada cada día. Señor, la gloria y la honra sean siempre tuyas, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.